Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial que nos trae el estudio bíblico de la palabra de Dios, nuestra hermana Victoria Navarrete desde Temuco, Chile. El tema del estudio para el día de hoy es Solo tú decides. Antes de pasarle con nuestra hermana Victoria, quiero mencionarles que tenemos canal en Telegram y en YouTube a nombre de Ministerio Señales Antes del Fin, también una página en Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. En estas páginas estamos colocando nuestros links de Google Meet para que ustedes también puedan participar en vivo con nosotros en nuestros estudios bíblicos y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos, por favor, que se suscriban y compartan nuestros estudios bíblicos para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Temuco, Chile, a nuestra hermana Victoria Navarrete para que ya pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bendición, hermana Victoria, y bienvenida. Amén. Amén, mi hermana Silvia. Gracias, le damos gracias a Dios por este día que nos ha concedido, porque Él es fiel, porque para siempre son su misericordia, y agradecido de Dios porque eh, podemos servirle a Él y estar aquí con mi hermana Silvia, poder hacer este mensaje para la gloria y la honra de nuestro Señor. Vamos a estar orando y después ya poder entrar a la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón, y también porque es el tiempo en el que tenemos que estar hablando, entregando el mensaje que Dios quiere que cada uno de los que no conocen al Señor lo puedan conocer, cada uno de aquellos que han vuelto atrás también puedan recordar el mensaje que un día escucharon y que se han olvidado y han decidido caminar no en el camino que un día les colocó el Señor. Así que vamos a estar orando para poder después entrar en el mensaje. Padre Celestial, le doy gracias, mi Dios amado, en este día nuevamente, porque usted, Señor, nos ha concedido la vida, la salud, porque usted, Señor, ha permitido, Señor, en este día poder estar aquí, mi Dios amado, para poder hablar, Señor, de la palabra que usted, Señor, ha puesto en mi corazón, mi Dios amado, pidiéndole, Señor, bendito, que usted tome control, tome dominio, Señor, de mis labios, de mi corazón, de mi mente, y que sea usted, Señor, el que entregue este mensaje, Señor, a través de mi vida, de este vaso, Señor Jesucristo, que por misericordia, Señor, en este día usted estará usando, mi Dios amado. Agradecida, Señor bendito, porque sabemos, Señor, que en estos tiempos tenemos que estar con más fuerza, con más autoridad y también con amor, entregando el mensaje de salvación, mi Dios amado. Quite todo, Señor, lo que quiera impedir que este mensaje, Señor, sea grabado, entregado a aquellos que en su momento lo escucharán, y que sea, Señor, para poder abrir los ojos, Señor, de aquellos que están, Señor, como dice la palabra, como usted mismo, Señor, lo dice, ciegos, Señor amado, y no quieren ver, Señor, lo que usted por tanto tiempo, Señor, ha dicho, Señor, que es poder conocerle a usted, entregar nuestras vidas a usted, rendir nuestras vidas, Señor, a usted, para que usted pueda hacer la obra. Bendíganos, Señor, con mi hermana Silvia, que todo lo que el enemigo quiera, Señor, colocar, hacer, sea derribado, sea, Señor, atado en el nombre de Jesús, para que podamos grabar, podamos, Señor, entregarle la honra, la gloria y también el mensaje para aquellos que lo escucharán. Gracias, mi Señor, gracias por su bendición, gracias por este día maravilloso que usted ha hecho en cada lugar, Señor, donde se encuentre
un hijo suyo, Señor, que en este día sean bendecidos. Gracias, Señor, por mi hermana Silvia. Gracias porque usted, Señor, le ha dado también el tiempo, Señor mío, de poder, Señor Jesucristo, juntarnos, Señor, y poder hacer este mensaje, Padre amado. Bendígala de gran manera a mi hermana Silvia, mi vida, Señor, y que no sea yo la que hable, no sea la que esté, Señor, con mi pensamiento, sino que sea usted y sus pensamientos y sus palabras sean dirigidas, Señor, a través del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar, como dice aquí esta palabra, esta frase, dice, solo tú decides. Y hay dos caminos en los cuales nosotros podemos decidir a qué camino y en qué camino andaremos, ¿cierto? Mientras estemos vivos. Y cuál, a través de ese camino que hemos decidido seguir, llegaremos a ese lugar que nos espera eternamente. Nosotros decidimos, usted decide a qué lugar va a ir eternamente a estar, como esta parábola que Jesús contó como historia real, no ficticia, no una fábula, no un cuento, sino que una parábola real contada por Jesús a aquellos que le escuchaban aquel día. Él venía contando parábolas, enseñanzas, para que pudieran comprender el mensaje que él traía. Y esta parábola habla de dos personajes que Jesús enseñó que era el rico y Lázaro. Lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 16, desde el versículo 19 al 31. Aquí cuenta la historia Jesús de estos dos personajes, de estos dos hombres, en diferentes situaciones de vida. Estaban ambos vivos y dos vidas diferentes. Aquí, como dice el nombre de uno, era uno el rico y el mendigo, que sale su nombre, Lázaro. En el lugar que menciona Jesús, donde irían estos dos hombres después de que fueran muertos, ese lugar Jesús lo menciona a uno yéndose, el rico, al infierno, pero también menciona ese otro lugar que es el seno de Abraham, que estaba Lázaro, que estaría Lázaro y después estaba Lázaro. Dos lugares, eran dos caminos, eran dos decisiones, pero una sola era la que valía para poder estar en un lugar que era la opción que Jesús dio desde el momento que él vino a esta tierra a morir, dar su sangre y también resucitar para poder tener ese lugar que él estaba prometiendo a muchos que lo estaban escuchando aquel día. Ese lugar llamado seno de Abraham, porque todavía no había resurrección de Jesús, pero ese lugar, el seno de Abraham, que después de la resurrección de Jesús fue el cielo. Todos los que partían, así como Lázaro y así como muchos que estaban en aquel lugar del seno de Abraham, ahí lo dice la palabra, Abraham estaba ahí con todos los que habían partido y habían escuchado la ley que había dejado Dios a través de Moisés y habían cumplido y obedecido esa ley. No así los que habían partido o partían en ese tiempo, como aquel rico
que mencionaba Jesús en esta parábola y partían a ese lugar que era llamado infierno. Infierno es una palabra que está traducida al latín, pero también el lugar del infierno también podemos decir que es un lugar, como aquí lo menciona después, un lugar de tormento. Dicho esto, vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el 31 la parábola de el rico y Lázaro. Dice así en el nombre de Jesús. Capítulo 16 del libro de Lucas, versículo 19, en el nombre de Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta la puerta de aquel que era el rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ella pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Tremenda palabra de Jesús para toda esa multitud que le estaba escuchando. Historia real, no ficticia, no creada ni inventada por un hombre, sino que directamente de los labios de Jesús para la multitud que escuchaba a Jesús aquel día. Como decía entonces, aquel hombre rico dice que se vestía de púrpura y de lino fino, versículo 19, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre tenía todo lo que un hombre en vida quisiera tener. Estamos hablando de las cosas de este mundo, riquezas. Tenía todo lo que él quería. Se vestía de lino fino y se vestía de púrpura. El púrpura era una tela muy, muy costosa, muy cara, que solamente las personas que tenían dinero, eran ricos, bueno, tenían riquezas, podían obtener esa tela y vestirse de esa tela que era un color púrpura. Pero también se vestía, dice, de lino fino. El lino fino lo usaban para las ropas interiores, para toda la ropa que estaba puesta abajo de esa tela de color púrpura, lo usaban. O sea, solamente las personas que tenían riquezas. Y este hombre las tenía y era nombrado como el hombre rico. Y este hombre rico, ¿cierto?,
también era conocido como el hombre dives, que significaba rico, solamente eso, pero que no tenía un nombre conocido como el nombre que tenía Lázaro. A Lázaro lo nombra por su nombre, al rico lo nombra como el hombre rico. También menciona, ¿cierto?, que él cada día hacía banquetes, no tenía ninguna preocupación, no se preocupaba de nada, solamente de pasarlo bien, de ser feliz con todas las riquezas que él tenía. Día a día hacía banquetes con esplendidez, o sea, perfectos, sin ningún detalle, que para él y seguramente para sus invitados era lo mejor de lo mejor en aquellos tiempos. No tenía necesidad, era un hombre rico, no tenía preocupaciones, no tenía que estar pensando qué voy a comer mañana, qué me voy a colocar mañana, si me enfermo, ¿cómo lo voy a hacer? No tenía ninguna preocupación. Él vivía todos los días igual, con su riqueza, preparando día a día banquetes, comidas que saciaran lo que para él era importante. Vivir con sus riquezas, con su felicidad que le otorgaba las riquezas que tenía en ese momento. También dice la palabra que en el versículo 20 dice también había un mendigo llamado Lázaro. Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, lleno de llagas. Lázaro era el apodo de los que se llamaban Eleazar. Eleazar entonces se llamaba aquel mendigo que le decían Lázaro. Y Eleazar, el significado de la palabra, del nombre Eleazar, es Dios es mi ayudador. Pero aquí podemos ver que Lázaro, que era un mendigo, y se lo pasaba así como todos los días, este rico todos los días hacía banquete, comía, no se preocupaba de nada, ¿cierto? Porque tenía todo. Lázaro dice que todos los días estaba ahí echado a la puerta de aquel hombre rico, Lázaro como mendigo no tenía nada, tenía solamente me imagino ese suelo donde se acostaba y esperaba, ¿cierto?, la caridad de los que pasaban al lado de él. No tenía nada. Era un mendigo que solamente esperaba el día a día de poder recibir lo que los demás por caridad le dieran. Y dice que estaba lleno de llagas, o sea, estaba en su cuerpo con esas heridas vivas, que hoy en día nosotros le llamamos úlceras, que son heridas vivas que no se pueden sanar, sino que permanecen ahí por largo tiempo. Y así estaba Lázaro, así estaba este mendigo, tirado en el suelo, esperando, ¿cierto?, que alguien tuviera caridad, que ese rico, ese hombre que tenía todo, tuviera caridad de él y le pudiera dar de comer. Y esas llagas, me imagino, porque yo he visto a personas que tienen esas úlceras y que tienen que estar constantemente yendo a médico para que le hagan curaciones y vayan cicatrizando esas heridas, y y dicen que son muy dolorosas. Y se hacen una y otra vez curaciones, pero nunca terminan de cicatrizar. Así estaba Lázaro, con esas llagas, con esas heridas que eran el dolor constante del día a día que tenía Lázaro. O sea, su cuerpo enfermo, con esas heridas, con hambre, no tenía dónde vivir.
no tenía una casa, estaba tirado en el suelo, no tenía qué comer, no tenía qué comer. Así era la vida del día a día de Lázaro. Pero Lázaro, ¿cierto? Siempre estaba esperando ahí, en esa entrada de la puerta del rico, que el rico tuviera misericordia, compasión y lo pudiera alimentar, darle que comer. Y como el rico no lo hacía, ¿cierto? Porque no lo hacía, dice que en el versículo 21, dice que él esperaba que a través de ese rico que comía en la mesa que él estaba, se cayeran esas migajas en el suelo para él poder alimentarse. Dice que ansiaba y ansiaba, o sea, el ansiar era que, aunque sea eso que yo pueda comer, soy feliz. Esas migajas, ansiaba, aunque fuera una miga de pan que tuviera en su boca para saciar esa hambre que él tenía. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, de la mesa del rico, dice, saciar esa hambre que él tenía. Esas migajas que se caían de aquella mesa donde el hombre rico comía, eran esas migajas que él, cuando comía esos banquetes deliciosos, con esplendidez, como dice la palabra, él venía, porque en esos tiempos no se usaba las servilletas que nosotros usamos, ¿cierto? Ahora, en estos tiempos, ellos pescaban una miga de pan, una parte del pedazo del pan, y se limpiaban, ¿cierto?, la boca para sacar la acumulación de la comida que les quedaba, y esas migas iban con esos poquitos de olor o de la parte de la suciedad que le quedaba a este hombre rico en su boca, se las limpiaba y esas migas caían al suelo, y esas eran las que Lázaro esperaba todos los días para comer. Esas migajas. ¿Por qué? Porque el hombre rico no se preocupaba de alimentar a ese mendigo que estaba todos los días ahí. Todos los días estaba ahí. Y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense, hermanos, los perros en esos tiempos eran muy mal vistos, eran animales inmundos, pero estaban ahí. Donde estaba Lázaro, estaban los perros. Y esos perros venían y le lameaban las heridas vivas a Lázaro. Le lameaban. Y no era un perro, dice que habían ¿cierto? Eh, eh, Perros que venían y le lameaban las heridas. También se dice que a través de esos lamidos que le hacían los perros, le dejaban su saliva. Y esa saliva de los perros le humedecían esas heridas y lo reconfortaban a él. Lo reconfortaban. O sea, dentro de lo malo que se podía ver, había algo bueno en que esos perros fueran y le lamearan las heridas para darle un descanso, un alivio y no tener tanto dolor por tener esas heridas, ¿cierto?, abiertas que lo hacían sufrir día a día. Los perros tenían mucho más compasión que el rico, tenían mucho más compasión. O sabemos que los animales por instinto hacen las cosas, pero aquí podemos ver más compasión, entre comillas, que este hombre rico. Estos perros venían y le lameaban, le daban un poco de descanso al dolor que él sentía en aquellas heridas, pero no así el rico, que solamente él se preocupaba de comer, comer, comer y pasarlo bien, ser feliz, y no se preocupaba de poder otorgarle a Lázaro y saciarle el hambre que él tenía. No le importaba. Dice que él todos los días hacía banquete, todos los días hacía banquete, y todos los días Lázaro estaba a la puerta de la casa del rico. Y este rico, como todos nosotros, en este tiempo, tenemos que salir.
y vemos lo que está afuera de la casa. Tenemos que llegar a nuestra casa y vemos lo que está afuera de nuestra casa, de nuestro entorno. Este rico todos los días tiene que haber visto a Lázaro, el mendigo, pero nunca se compadeció de Lázaro. Nunca fue y le dijo que quieres, que necesitas, nunca. Para él, Lázaro era un objeto más, así como los perros, que estaba en la entrada de la puerta de su casa. Nunca lo vio como un hombre necesitado, sino que siempre lo vio como aquel que estaba en el entorno de su hogar, pero que a él no le interesaba. Nunca tuvo compasión, lo vio, pero no lo vio. Lo vio que estaba ahí porque era parte de lo que estaba acostumbrado a ver cuando él salía o entraba a su hogar. Nunca se preocupó de ir y de hablar y de decirle qué necesitas. Nunca lo hizo. Entonces, esto estábamos en el versículo 21, que dice que venían los perros y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, o sea, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí murió Lázaro, dice, y fue llevado al seno de Abraham. ¿Por quién? Por los ángeles que están preparados para cuando parten de este mundo, los que han conocido y obedecido, primero en este periodo de Lázaro y rico, han conocido la ley que estaba hecha a través de Moisés y entregada a Moisés por Dios, habían obedecido esa ley, había obedecido la ley de Moisés y de los profetas de esos tiempos que tenían para enseñarle la ley que estaba hecha, ¿cierto?, escrita por Moisés. Dice que murió Lázaro y por eso él fue llevado al seno de Abraham. Y también dice que murió el rico. Pero cuando murió Lázaro, fue llevado por estos ángeles al seno de Abraham, al lugar de descanso, porque al seno de Abraham también se le decía un lugar de descanso, un lugar de bendición que está más allá de la tumba. También se le llamaba al seno de Abraham paraíso. Paraíso se le llamaba, un lugar de honor. Y también este lugar, el seno de Abraham, era el que recibía, como dije, a todos los que obedecían y se preocupaban de hacer y cumplir la ley que estaba escrita, y también eran obedientes y temerosos de lo que ellos sabían que tenían que cumplir a través de la ley. Mientras que ellos esperaban el día de la resurrección de Jesús, ellos estaban ahí en el seno de Abraham. Pero una vez que ellos esperaban y Jesús vino y murió y resucitó, dice la palabra que ellos, al resucitar Jesús, fueron llevados a aquel lugar que ahora están todos los que han partido, ¿cierto?, a la presencia de Dios. Todos los que por misericordia han partido, han conocido a Jesús, han aceptado a Jesús, han partido a aquel lugar llamado cielo. En ese lugar están todos los que un día estuvieron en el seno de Abraham, los que esperaron la resurrección de Jesús, ahora están porque Jesús los fue a buscar y ahora están en aquel lugar llamado cielo. Ahí están, juntos con todos los que han muerto a través del tiempo hasta ahora y han sido hijos de Dios, temerosos, obedientes, y han reconocido a este Jesús maravilloso, están en aquel lugar donde, ¿cierto?, a muchos
de los que en este momento estamos sirviendo al Señor, si llegamos a morir o fallecer, el Señor va a enviar sus ángeles a buscar nuestra alma para llevarla a aquel lugar, así como lo hizo con Lázaro y todos los que habían muerto en ese tiempo. Vendrá el Señor en el momento de nuestra partida, de salir de este mundo, vendrá y enviará ángeles para que lleven nuestra alma al cielo. Y ahí estaremos. Pero la vida del rico no fue así. Dice que el rico también murió y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormento. El rico, cuando fue sepultado, fue su alma llevada al Hades, no al mismo lugar donde estaba el mendigo Lázaro, sino que fue donde estaban todos los que no habían obedecido la ley de Moisés, la ley que había sido dada por Dios. A ese lugar fue, a ese lugar dice de tormentos, ni siquiera es tormento, no es singular, es plural, es tormentos. Ahí fue a parar este rico que había tenido todo en vida, pero que ahora estaba en ese lugar, el Hades, que es el infierno, porque Hades es una palabra escrita, ¿cierto? Para ese tiempo, escrita en hebreo, el Seol está escrita en hebreo, el Hades está escrita en griego, y en latín está escrita en el infierno. ¿Qué significa lo mismo? En hebreo Seol, en griego Hades y en latín infierno, que es la palabra que nosotros conocemos. O sea, el rico murió y se fue directamente al infierno, a ese lugar de tormento. No así Lázaro. Dice que Lázaro vinieron los ángeles cuando murió y llevaron su alma al seno de Abraham y ahí tuvo descanso. Son dos formas distintas de cuando uno, en este caso, en ese tiempo, se moría la persona, partía al seno de Abraham a un descanso, pero el que no obedeció las leyes, partía cuando, así como el rico murió, se fue al infierno, a un lugar de tormento. Eso es lo que espera a aquellos que hoy en día han partido sin conocer a Jesús, sin aceptar a Jesús, como este hombre rico que partió a ese lugar de tormento. Eso espera hoy en día a todos los que parten sin tener a Jesús en su corazón. ¿Y por qué el rico partió ahí? ¿Por qué el rico no fue al seno de Abraham y sí Lázaro? Dice que Lázaro partió y se fue, ¿cierto? Fue tomado su alma al seno de Abraham porque él, a pesar de toda su miseria, de toda su pobreza, de todo lo que le tocó vivir, como la enfermedad que tenía, quizás cuánto tiempo, de no tener un hogar, de no tener una familia, de estar siempre solo, de no tener nada de lo que él a lo mejor anhelaba, pero no tuvo nada, pero tuvo temor a Jehová cumpliendo los mandamientos que estaban escritos ahí para poder llegar a ese lugar, a el seno de Abraham. Lázaro, siendo, la verdad es que un hombre, a lo mejor ni siquiera con un hombre culto, un hombre que haya adquirido, ¿cierto?
dominio de los mandamientos más allá de lo que él conocía, que era lo que él sabía que tenía que hacer, conducirse a través de la ley, de los mandamientos que estaban escritos. Él sabía que a través de eso, aunque tenía esa vida miserable, él sabía que cumpliendo todo con, con respeto, con temor y obedecer a Dios, iría a aquel lugar. Lázaro partió a ese lugar, porque obedeció, porque tuvo temor, porque a pesar de todo lo que le tocó vivir, nunca, por eso estaba en ese lugar, nunca renegó o se enojó con Dios diciéndole por qué yo tengo esta vida y no la que tiene el rico. Por eso dice que él se fue a ese lugar de descanso, pero no así el hombre rico. El hombre rico que partió, dice, a ese lugar de tormentos, al infierno. Él también conocía la ley. Él también escuchó la voz de aquellos profetas. Así como hoy en día dice que no habrá nadie que no pueda decir cuando esté delante de la presencia del Señor, yo no conocí, yo no supe, a mí no me dijeron. Este tiempo, así como el tiempo de aquel hombre rico que conocía la ley, que conocía a los profetas y escuchaba cómo los profetas hablaban, cómo tenían que obedecer y también vivir su vida para poder llegar a aquel lugar donde llegó Lázaro, tenían que obedecer para no llegar al lugar donde ahora estaba este rico. Así también es el tiempo de hoy. Es el tiempo de hoy. Hoy en día se enseña que no hay un infierno, que después de esta vida no hay nada más. Pero aquí podemos comprobar que sí, después de esta vida hay una vida eterna que nos espera, que es o el infierno o el cielo, una eterna condenación de tormento o una eterna salvación y una vida distinta a la que hemos vivido acá por haber tenido temor, respeto y obedecido a Dios. El rico, entonces, fue a aquel lugar Hades y alzó sus ojos. Hermanos, muchos piensan que cuando uno se va de este mundo, ya después no sabe nada más. No sabe nada más. Pero aquí, a través de esta parábola, dice que este hombre rico alzó sus ojos, o sea, podía ver más allá del lugar de donde él estaba de tormento. Si él dice que estaba en un lugar de tormento, es porque también podía sentir. Primero podía ver, podía sentir. Y él dice que alzó sus ojos y vio allá a lo lejos a Abraham y también vio a Lázaro, aquel hombre que todos los días él en vida veía a la entrada de su casa, pero que nunca le prestó ayuda, atención, nunca se preocupó de darle nada. A ese hombre lo vio ahí, al lado de Abraham, lo vio en ese lugar donde él estaba, en ese lugar de tormento. A Lázaro dice que lo vio ahí al lado, en el seno de Abraham, al lado de Abraham, lo vio. Entonces, cuando uno está en el infierno, va a poder tener todos los sentidos, así como cuando estaba vivo, los va a tener en aquel lugar donde estará atormentado día y noche. Entonces, el hombre pudo ver, ¿cierto?, que estaba ahí Lázaro en el seno de Abraham. En el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, o sea, si vio y dio voces, quiere decir que también se puede hablar, que no es como se cuenta hoy en día que poco y menos son fantasmas los que están en el infierno y que no sienten, ni ven, ni oyen, ni nada.
es como que se va al infierno, pero no hay nada y uno no tiene ni vista, ni boca, no tiene nada. Los sentidos están intactos en aquel lugar. Y dijo entonces, dando voces, aquel hombre rico al padre Abraham: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Bueno, este hombre rico debió haberlo pensado antes, porque cuando una vez que él ya estaba en ese lugar, en el infierno, ya sacaba la misericordia, ya sacaba la gracia que hoy tenemos para poder llegar a ese cielo que nos espera, ese lugar que dijo Jesús que iba a preparar para nosotros los que creíamos en él. En este tiempo en el que estamos viviendo día a día, que el Señor por misericordia nos da vida, es que nosotros podemos tener misericordia. En ese lugar de tormento, en el infierno, ya no hay misericordia, ya no hay gracia como la que tenemos hoy en día. Y le dice el rico al padre Abraham: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Mis hermanos, ni siquiera era un vaso de agua que él pedía, él lo tuvo todo, todo en vida. Nunca se preocupó de que le iba a faltar el agua, que le iba a faltar el pan, el vestuario. Nunca. Pero aquí estaba en el infierno pidiéndole a Abraham que siquiera un poco, una gota, Lázaro mojara su dedo para que le fuera a mojar, ¿cierto? Y refrescar la lengua. O sea, él tenía necesidad, así como nosotros hoy en día podemos tener sed cuando hace calor, tenemos la vista para ver todo lo hermoso que Dios ha hecho y para saber en qué lugar estamos. Así estaba hoy en día, así estaba en ese tiempo, en ese lugar, el rico. ¿Y qué quería? Agua, dice, agua para refrescar siquiera un poco de su boca, para no sentir lo que estaba sintiendo en ese momento, porque dice que estaba atormentado en esa llama. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Tormento. No hay misericordia, no hay gracia, no hay tiempo de decir ahora creo. Todos los que están en este tiempo han llegado al infierno por no obedecer, porque se fueron sin reconocer sus pecados, sin tener temor a Dios y están en el infierno. Ya no tienen tiempo de pedir misericordia. No hay vuelta atrás. Todos los que están ahí, los que un día dijeron no, si no existe el infierno, y ahora están ahí en ese lugar de condenación, de tormento, ahora sí creen. Pero ahora es tarde. No así los que están en el lugar que estuvieron como Lázaro y ahora están en el cielo, que tuvieron la oportunidad y la tomaron y ahora están en ese lugar. ¿Por qué? Porque obedecieron, porque vivieron una vida como Jesús enseñó que había que vivirla. ¿Y cómo supieron? ¿De qué manera supieron? Y nosotros sabemos cómo tenemos que vivir esta vida aquí para poder llegar al cielo. Es a través de la palabra, es a través de la Biblia donde está todo escrito, cómo nosotros debemos comportarnos, vivir una vida, ¿cierto?, de obediencia hacia Dios para poder llegar al lugar que es el cielo, que es donde nos espera a todos. Todos somos pecadores, todos como aquel rico que no obedeció, pero que tuvo la oportunidad, como aquel mendigo, Lázaro, que a pesar de su miseria de vida,
él sí obedeció y tuvo temor y vivió como mandaba Dios, así también nosotros en este tiempo tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de no llegar a ese lugar de tormento, al infierno, que está rodeado de llamas, de fuego. Ese lugar lo describe el mismo rico. El mismo rico dice, estoy aquí en este lugar de tormento, donde tengo sed y no tengo agua. Qué triste, hermano, qué triste, porque él lo tuvo todo. Lo tuvo todo, pero ahí está ahora, ahí estaba ahora, y ahora están muchos en ese lugar, en el infierno. ¿Por qué no creyeron? Porque no pensaron que era verdad, ¿cierto? Como esta parábola que el Señor Jesús estaba enseñando. No creyeron, no quisieron creer. Y ahí están, en ese lugar de tormento, día y noche. Y no así Lázaro, que él está en ese lugar de descanso, de reposo, en ese lugar que muchos de nosotros deseamos estar cuando partamos de este mundo. Si es porque el Señor nos quita el soplo de vida o porque nos vamos en ese maravilloso acontecimiento que es el arrebatamiento. Dice en el versículo 25, pero Abraham le dijo al rico, hijo, miren con qué amor Abraham le habló a este rico. Acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate que cuando tú estabas vivo tenías todo lo que querías, tenías todas las riquezas que querías, tenías también para hacer el bien a los demás, tenías todo lo que tú deseabas. Todo lo que tú anhelabas, todo lo que necesitabas, tú lo tenías en vida. Y Lázaro también sus males. ¿Qué es lo que tenía Lázaro cuando estaba en vida? Males. Tenía hambre, tenía enfermedades, tenía soledad porque estaba solo, no tenía una familia, tenía todo lo que una persona en esta vida no quiere tener. Pero Lázaro lo tuvo. Y hay muchos que hoy en día tienen muchas cosas que no quisieran tener, problemas, enfermedades, a lo mejor momentos difíciles cuando no hay el dinero necesario y no hay comida para pagar las deudas. Pero Lázaro tuvo sus males, pero a pesar que tuvo sus males, ahora estaba en ese lugar hermoso de descanso. Ahí estaba Lázaro y también el rico en ese lugar, ¿cierto? Porque él tuvo todo en vida, pero ahora estaba en ese lugar porque lo que tuvo en vida no lo supo aprovechar para ayudar al prójimo, para darle al que le faltaba y para obedecer la ley de Moisés. Dice, pero ahora en este es con Lázaro, también sus males, pero ahora ¿quién? Lázaro es consolado aquí, donde él estaba en un lugar de consuelo. Y tú, donde estás ahora, el rico y todos los que han partido de este mundo sin conocer o no quisieron conocer a este Jesús maravilloso, están en ese lugar de tormento. ¿Cuántos que han partido? Hombres importantes en este tiempo, desde que Jesús cuenta la parábola, desde antes, desde el tiempo de esta parábola del rico a este tiempo, cuántos que han partido al infierno, que tenían todo, las riquezas, tenían todo lo que anhelaban, pero se olvidaron de lo más importante, se olvidaron de lo más importante, que era el temor a Dios, el consagrar sus vidas a Dios, el aprovechar lo que Dios les había dado para poder recibir como Lázaro lo que ellos esperaban. No es el lugar de tormento. Muchos
ricos, muchos ateos, muchos agnósticos, mucha gente que ha querido ignorar el llamado de Dios a través de Jesús, están ahí, en ese lugar que están siendo atormentados. El versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Esa cima que menciona Abraham era el lugar intermedio donde separaba el infierno y el seno de Abraham. Ese lugar que muchos de los que están y están ahora en ese lugar, el infierno, quisieran pasar, salirse de ahí, así como el rico, que en su condición que estaba de tormento, de no tener ni siquiera una gota de agua, quería pasarse al lugar a lo mejor donde estaba Lázaro. Claro que sí. ¿Quién va a querer estar en ese lugar constantemente siendo atormentado? El rico, a lo mejor cuántas veces intentó, y mucha gente que está ahí en el infierno ha intentado salir y ya es tarde. Ya no se puede salir de ese lugar de condenación que es el infierno. Ya no se puede, ya no se puede. Ya no hay misericordia, ya no hay gracia. Ya no pueden escuchar la voz de Dios. Tuvieron la oportunidad en vida y no lo hicieron. Y ahí están, atormentados, atormentados. Todos aquellos que en vida escucharon la voz de Dios y no la recibieron porque no la necesitaban, porque eran autosuficientes con su riqueza, con su sabiduría, con su inteligencia, ahora están ahí. Además, dice de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Había un lugar que los separaba, que aunque dice aquí la palabra, que aunque si Abraham hubiera querido mandar a Lázaro, no se podía. No se podía ir a aquel lugar que era el infierno para poder, entre comillas, poder darle agua para ese tormento que tenía el rico. No se podía, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Imagínense, mis hermanos, no, los que están ahí en ese lugar de descanso que es el cielo, ninguno, si tuvieran la posibilidad que Dios le dijera, ¿quieres ir allá al infierno? Ninguno diría, bueno. Hoy en día hay mucha gente que cuenta testimonios, yo fui al infierno, yo fui al cielo, pero no era mi tiempo y el Señor, Dios me volvió a la tierra. Hermano, el infierno y el cielo no es un paseo peatonal donde yo voy y vuelvo. No, el infierno es real, a ese lugar se llega y nunca más se sale. Al cielo se llega y nunca más, ¿cierto? Se sale de ahí. No se puede, no se puede. Aquí lo enseña Abraham. No se puede salir de ese lugar de tormento, pero tampoco se puede salir de ese lugar de descanso. Entonces le dijo, en el versículo 27, le dijo, entonces te ruego, le dice, entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, le dice así a Abraham, te ruego, le envíes a la casa de mi padre. ¿Qué quería este hombre rico? Que fuera alguien, que fuera Lázaro, que fuera alguien a la casa de su familia, de su padre, que todavía estaban vivos. Le suplicó para que alguien fuera a la casa de ellos, que ellos estaban vivos, que pudieran llevarle el mensaje que él tenía ahora muerto, conociendo el infierno, sabiendo cómo era realmente, que era lugar de tormento, lugar de tormentos, lugar de tormentos, de llama, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de aflicción. Ese lugar era el infierno y es el infierno. Y este rico quería que fueran, ¿cierto? Ahora a hablarle a sus familiares, a su padre. Porque tengo 5 hermanos, versículo 28, 5 hermanos que
que tienen que ser testificados, que les enseñen, que tienen que cumplir con las leyes, con los mandamientos que Moisés había dejado escrito, que había pedido Dios. Pero ya, ¿cierto? Ya no era tiempo. Que testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, este hombre rico que ya estaba sufriendo ese tormento, él no quería ese tormento para sus familiares. No quería que esos 5 hermanos y su padre llegaran a ese lugar. Él ya no podía hacer nada. Él ya se había dado cuenta de que él ya no podía hacer nada. No podía entregar el mensaje desde ese lugar, que es el infierno, a aquellos seres queridos. Ya no podía. Y Abraham le dice que ya no se podía. Y Abraham le dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahí estuvo la respuesta que le dio Abraham al rico. Tú tuviste a Moisés y a los profetas. ¿Los escuchaste en vida? ¿Los escuchaste? ¿Te preocupaste de escuchar cuando tú estabas en vida? Viviendo con todos esos deleites, con todas esas riquezas, con todo lo que a ti te hacía feliz. ¿Tú escuchaste a Moisés? ¿Escuchaste a los profetas? No, por eso que estaba en ese lugar. Pero Lázaro, sí, sí escuchó la ley, la conoció, la vivió y escuchó a esos profetas, pero el rico no. Entonces, ¿qué quería el rico ahora? Que fueran a testificarle a sus 5 hermanos y a su padre, a esa casa donde él tenía, ¿cierto?, su familia, que les enseñaran, ¿cierto?, las leyes y que las cumplieran y que obedecieran para que no llegaran a ese lugar donde él estaba siendo atormentado. Pero si cuando tenemos la oportunidad, como aquel rico, no lo aprovechó, pero sí Lázaro la aprovechó, hoy en día también muchos, hoy en día en vida han escuchado el mensaje. Hoy en día a través de las redes sociales se puede escuchar el mensaje en las iglesias que todavía están en la sana doctrina. Se puede escuchar el mensaje también las calles, aún se puede escuchar el mensaje. Y todavía lo más importante que tenemos, que es la Biblia, que todavía no ha sido quitada en muchos países, sino que todavía tenemos la libertad de escuchar y de leer y de aprender. Muchos han partido sabiendo que tenían que haber obedecido, y muchos que están hoy en día y que escuchan el mensaje y no les importa y van a partir y se van a ir a ese lugar de tormento que es el infierno, ya no van a tener nada más que hacer. Así como este rico. Si no escucharon a aquellos profetas, ni tampoco la ley, ¿cierto?, de Moisés, ¿cuánto más será que podrán escuchar hoy en día también lo que dejó Jesús, como dijo que ir y hacer discípulos, entregar la doctrina que él había dejado, la enseñanza que él había dejado, y que esa tenían que oír y que esa tenemos que oír para que no se pueda llegar a ese lugar, ¿cierto?, de tormento, sino que a ese cielo maravilloso que nos espera, que oigan, le dice. Abraham le dice que escuchen a esos profetas, que obedezcan la ley, que a ellos tienen que escucharlo. Él ya no puede hacer nada, ni tampoco Abraham podía hacer algo por aquellos que estaban acá en vida, que eran los familiares de el rico. A ellos tienen que oírlo. A ellos tienen que oír en este tiempo también los que creen que no hay un infierno. A ellos también hay que dirigir el mensaje de salvación. A ellos tienen que ser dirigidos el mensaje de salvación. A los que enseñan
a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a Jesús. A esos son los que hoy en día tienen que escuchar para que no estén en ese lugar y después quieran decir que no se les enseñó, no se les dijo, que si no obedecían, si no cumplían con lo mandado, estipulado por nuestro Señor Jesucristo, tendrían que llegar a ese lugar, entonces ya no había nada más que hacer y ya no hay nada más que hacer con los que han partido. Pero los que están en este momento, que todavía no han partido, pero que están en desobediencia, que están, así como el rico, preocupado solamente de los bienes, de las riquezas, de los lujos, de pasarlo bien, y no quieren escuchar la voz de Dios llevada por estos grandes hombres que todavía son siervos de Dios, que enseñan lo que Jesús ha dicho, tienen todavía una oportunidad. Pero si no la van a escuchar, ahí van a llegar. Pero si la escuchan, porque todavía está la misericordia, la gracia, abierta todavía esta puerta de la gracia, irán a llegar a ese lugar donde están muchos familiares nuestros, muchos cristianos que partieron a la presencia de Dios en un lugar de descanso, como Lázaro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos? Es escuchar el mensaje, es el mensaje de Jesús el que tenemos que escuchar, no otro mensaje, porque ninguno otro puede llevarnos a aquel lugar que es el que nosotros necesitamos de eterna salvación, por siempre y para siempre. También, ¿cierto? Podemos ver en el rico que dentro de todo lo que él estaba viviendo, quería que se entregara el mensaje. Hoy en día podemos escuchar muchas doctrinas, muchos que están hablando de falsas doctrinas que dicen que esas aún así, porque ellos creen y están engañando a muchos son engañados, podrán llegar aún así al cielo y no a ese lugar de tormento. Y estas falsas doctrinas están haciendo que muchos lleguen al infierno. Hay, por ejemplo, doctrina de la reencarnación, el purgatorio, el limbo, que después de esta vida no hay otra vida. El mensaje de aquellos que dicen ser evangélicos y no lo son. El mensaje de la prosperidad. Son mensajes que se están entregando, pero que no van a llegar con ese mensaje al cielo, sino que van a llegar directamente al infierno. Esos que dicen que son salvos, siempre salvos por obra, que la sangre de Cristo no tiene el poder para poder perdonar todavía y cubrir multitudes de pecados. Que a lo malo hoy en día le pueden llamar bueno, porque ya lo malo no es malo, sino que es bueno. Entretener en las iglesias. Hoy en día se ve mucha entretención, como payasos en el púlpito, entreteniendo a la multitud para que se rían y para que no vean, ¿cierto?, la realidad de la vida que están llevando. No hablen del apocalipsis, dicen, en muchas iglesias. No hablen del apocalipsis, porque la gente se asusta, tiene temor. Vergüenza debería de darles a estos falsos maestros, falsos hombres que están enseñando que no hay que hablar del apocalipsis porque se asustan. Es mejor que se asusten ahora en vida, y no después cuando estén en el infierno, porque todavía tienen una oportunidad. Charlas motivacionales, charlatanes que se paran en los púlpitos a dar charlas de motivación, para que también vivan de una manera a gusto y no como la enseña Jesús. Y podríamos decir muchas más falsas doctrinas, muchas más falsas doctrinas del hombre que están hablando de que
aunque estén de esa manera, igual van a llegar al cielo. El cielo no se gana, perdón, el cielo no se obtiene de esta manera, con estas falsas doctrinas. El cielo llegan todos los que realmente le sirvieron a Jesús, escucharon el mensaje y se arrepintieron. No dejaron de hacer lo que corresponde como nos enseña la palabra. En Mateo 13, del 13 al 14, dice también, de acuerdo a lo que enseñaban estos charlatanes, estos falsos hombres, dice, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cuántos de estos hombres que enseñaron un día el mensaje correcto, la sana doctrina, ahora están enseñando todo esto que no es lo que Dios, lo que Jesús enseñó? Y están muchos en las iglesias, como dice aquí en Mateo, viendo no oyen y oyendo no entienden. Escuchan el mensaje, la sana doctrina, el mensaje de salvación, pero no lo entienden, no les interesa. Así están hoy muchos, así estuvimos también muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque el mensaje que entregaban no era el mensaje de salvación, el mensaje que está aquí en la palabra. Dice en el versículo 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Es así, es así. Muchos, aunque se les enseñe, no se van a persuadir porque no han abierto su corazón para recibir el mensaje de salvación, el mensaje que es el que llega al corazón, el mensaje que nosotros un día escuchamos y que llegó a nuestro corazón y lo entendimos y reconocimos de que necesitábamos de este Jesús que está escrito en la palabra, de este Jesús que vino y murió y resucitó, murió en esa cruz del madero, derramó su sangre para darnos esa redención de la que un día, cuando partamos de este mundo, la tendremos y vendrá como vino a Lázaro, esos ángeles, y lo llevaron al seno de Abraham, así también ese día vendrán aquel ángel o los ángeles y nos llevarán también a ese lugar maravilloso que nos espera porque nosotros creímos. Cuando dice, no habrá nada que hacer, ya cuando se parta de este lugar, cuando en vida no atienden, no les importa el mensaje, o cuando ya no hay temor y no somos temerosos de Dios, entonces no se ha obedecido la palabra, los mandamientos, las leyes, lo que el Señor ha puesto para nuestras vidas, ya no hay nada más que hacer. Se endurece el corazón como una piedra, dice la palabra. Ya tampoco no hay nada más que hacer porque ya endurecieron el corazón y parten de este mundo, llevándose los dos lugares, ¿cierto?, que hay. Los que parten con ese corazón endurecido parten al infierno, pero los que un día abrieron su corazón para poder obtener esa salvación, la redención de nuestra alma, ¿cierto?, y escucharon y obedecieron, parten y partiremos a ese lugar que nos espera. El infierno no fue creado para nosotros, para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y para todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios. No es para el hombre que fue creado. ¿Y quiénes irán a ese lugar? Tanto como el diablo y sus ángeles cuando llegue aquel momento de sacarlos de ese lugar donde están, que es el infierno, y llevarlos a ese lugar eterno que arde, dice la palabra, que arde, ¿cierto?, con fuego y azufre, como dice en Apocalipsis 20:10, ese lugar
que es el que espera eternamente para todos los que partan, para todos los que partan porque no quisieron recibir y aceptar el mensaje, estarán en ese lugar eternamente. En ese lugar que dice en Apocalipsis 20:10. Mi hermana Silvia, si lo puede leer, por favor. Apocalipsis 20:10. Amén, mi hermanita. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí van a estar eternamente, como dice este versículo. Y el capítulo 21, mi hermana Silvia, de Apocalipsis, versículo 8, también, por favor, que lo pueda leer. Amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está. Gracias, mi hermana Silvia. Ahí está entonces, primero el diablo y todos aquellos ángeles que fueron los que desobedecieron a Dios. Primero, y después todos los que no han querido obedecer a Dios, los mentirosos, los idólatras, lo que se nombró recién ahí en ese versículo, ahí estarán eternamente, dice. Ya no hay escapatoria, ya no hay salida para todos los que han partido y que después llegarán a ese lugar de tormento eternamente. También hay unos versículos que están en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 9. También podemos ver otros versículos que están en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 41-42, donde nos enseña qué pasará con todos los que se irán de este mundo a ese lugar de tormento eternamente. Pero los que han partido de esta vida a esa otra vida, que es el cielo, que nos espera eternamente, un lugar hermoso, mis hermanos, un lugar hermoso, calles de oro, mar de cristal, donde ya no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Ahí estaremos, ¿cierto? Eternamente. Son dos lugares distintos. Tenemos la opción de decidir a qué lugar nosotros iremos, a ese lugar de eterna condenación, de tormento, o a este otro lugar de eterna alegría, gozo, adoración a este Dios maravilloso, eterna salvación que tendrá nuestra alma. Nosotros tenemos que decidir. Tenemos la opción todavía. Hay vida, hay misericordia, hay gracia. Podemos decidir. El que se ha descarriado como esa ovejita que se descarrió y que Jesús la volvió a buscar. Esa ovejita, el que se ha descarriado, pídale al Señor, pídale a Jesús que quiere volver al redil para que no tenga que ir a ese lugar de tormento, a ese infierno, sino que pueda pedir perdón porque se descarrió, que vuelva de nuevo al redil para que pueda llegar a ese cielo que Dios nos ha prometido. Los que parten de esta vida diciendo, como el rico, en otro momento, tal vez mañana, estoy muy joven, después, no lo necesito. Cuando lo necesite, entonces lo pediré. Yo no puedo, yo puedo todo solo. Yo no puedo, yo no quiero. Yo lo puedo todo solo o sola. Termino mis cosas que hacer y ahí después, ¿cierto? El negocio, la carrera, la casa, el matrimonio, y después me dedicaré entonces a servirle a Dios. No porque Dios es injusto, es malo, no,
¿Me deja hacer lo que yo quiero o necesito? Lo voy a pensar. No tengo tiempo. No voy a la iglesia porque no quiero ser como todos aquellos que están ahí. Cuando dejé el vicio, ahí entran todos los que dan excusas, los que tienen vicio, drogas, alcohol y tanta cosa. No porque a mí me gusta pasarlo bien y Dios exige mucho. ¿Qué otra excusa podemos dar como todos estos que dieron estas excusas y ahora están en el infierno? ¿Qué otra excusa vamos a darle a Dios cuando estemos delante de la presencia del Señor y Dios nos diga o les diga, ¿por qué tú llegaste a este lugar de condenación? ¿Cuál excusa? ¿Cuál argumento? ¿Cuál argumento vamos a dar? ¿Cuál argumento? Cuando estemos delante de la presencia de Dios, siendo juzgados, los que partan a ese lugar de condenación no va a valer ni argumento ni excusa, porque todos tuvimos la oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Pero para los que están en el cielo y estuvieron en el seno de Abraham como Lázaro y partieron, tienen la certeza y tenemos la certeza que tendremos una salvación eterna y serviremos por siempre y para siempre al Señor Dios Todopoderoso, como dice en Mateo 25, 21. Mi hermana Silvia, ¿puede leer este versículo, por favor? Amén, mi hermanita. Mateo 25, versículo 21. Amén. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén, amén. Ahí vamos a llegar nosotros, si hemos sido, como dice el Señor, buen siervo fiel. Si fuimos fiel al Señor, si fuimos fiel al Señor, ahí vamos a llegar. Entra al gozo, al reposo de tu Señor. Ahí vamos a llegar, hermano. El estar en este camino angosto, con dificultades, con problemas, con muchas veces tantas cosas que suceden, a lo mejor no de la manera que nosotros quisiéramos, este camino angosto que trae a veces mucha tristeza, pero que nos lleva a este lugar hermoso y el Señor nos va a estar esperando y nos va a decir, entra al reposo de tu Señor. Entra al reposo de tu Señor, a todos los que obedecieron, a todos los que creyeron, a todos los que confesaron que necesitaban y necesitábamos al Señor como el único suficiente Salvador de nuestras vidas y reconocimos nuestros pecados. El Señor nos va a decir así. También dice en Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo. Mi hermana Silvia, ¿lo puede leer, por favor? Amén. Juan capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3 al 5. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, Siga, mi hermana. Síganos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder heredar el reino de los cielos? Nacer de nuevo. No como pensaba Nicodemo, sino como Jesús nos ha enseñado. Espiritualmente nacer de nuevo, reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Y también los que lleguen allá, ¿qué es lo que, o los que lleguemos allá a ese cielo maravilloso que nos espera? Tenemos que estar inscritos
en el libro de la vida. Mi hermana Silvia, Apocalipsis 3:5, lea por favor. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Yo no sé, mi hermana Silvia, yo me gozo de saber que todo lo que estamos haciendo, que no es nada a los ojos del Señor, pero que nos estamos esforzando día a día para estar inscritos en ese libro y que el Señor nos diga, entra al reposo de tu Señor, entra a este lugar maravilloso que tengo preparado. A mí, hermana Silvia, me da gozo, me da alegría, pero también me da tristeza saber que muchos partirán a ese otro lugar. Me da gozo, a mí me da gozo. Yo sé que a usted también, mi hermana Silvia. Amén, amén, hermana querida. Es una decisión personal, ¿verdad? Amén. Dios nos ha mandado a predicar su palabra, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero hay solo dos caminos Sí. y la decisión es personal. Amén. También dice los que han sido lavados en el nombre de Jesús. Mi hermana Silvia, 1 Corintios 6:1. Para que lea, por favor. Amén, amén. Quedan 3 versículos y estamos terminando. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 1. Amén. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Me equivoqué de versículo, no era ese entonces, mi hermana Silvia. A ver, leamos Gálatas, A ver, que son los que andan según el Espíritu. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. A ver si era ese porque me equivoqué con ese versículo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Ese es el versículo. O sea, ¿cómo tenemos que andar entonces? Para llegar a ese lugar, tenemos que andar según el Espíritu, según lo que el Espíritu Santo todos los días nos enseña a través de la palabra. Es así como tenemos que andar. No satisfacer los deseos de la carne, sino que los deseos del Espíritu. Los que se preparan en Mateo capítulo 25, mi hermana Silvia. Amén. Mateo 25, verso. 1, y ahí sigue leyendo porque tengo anotado hasta el versículo 13, Amén. los que se preparan. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, amén. Entonces, aquí habían 5 vírgenes preparadas. No eran las insensatas, eran las que estaban preparadas. ¿Y cómo estaban preparadas? Llenas, ¿cierto? Su lámpara de aceite. Así nos quiere ver el Señor. Preparadas para cuando a la iglesia, cuando venga por nosotros en ese gran arrebatamiento donde muchos partiremos,
a la presencia de Dios, pero también muchos se quedarán. Nosotros tenemos que ser como aquellas vírgenes sensatas, preparadas. Y termino con este versículo, mi hermana Silvia, que dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, por favor. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 12, 12, 12. 2. A veces no se escucha, sí. Okay. Acá estamos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que escuchar, ¿cierto?, la voz del Espíritu Santo, andar como quiere nuestro Señor en esta vida que Dios nos ha dado, que es corta porque uno no sabe cuándo va a partir, ¿cierto?, a la presencia de Dios, que es el cielo, o a ese lugar de condenación, que es el infierno. ¿Y cómo tenemos que estar? En santidad, porque si no, no le veremos. No le veremos, hermano. No le crea a esos que andan diciendo de que la salvación no se pierde. La salvación se pierde cuando estamos en pecado. Tenemos que estar y vivir en santidad para que podamos entrar a ese maravilloso lugar que es el cielo y no llegar a ese lugar donde estuvo el rico. Entonces, mis hermanos, varón, mujer, joven, jovencita, si escucha este mensaje, usted es el que elige, usted es el que decide, no es otra persona, la salvación es personal, la condenación a ese infierno que nadie quiere llegar también es personal. Usted decide, usted elige, usted decide a qué lugar llegará. Nosotros ya hemos decidido que Dios nos ayude para permanecer y llegar a ese lugar de moradas eternas que el Señor ha preparado para nosotros. Tenemos que esforzarnos, vivir en santidad, vivir como Dios ha pedido para llegar a ese lugar. Pero si usted no vive como Dios ha pedido, llegará a ese lugar. Pero todavía hay un mensaje de salvación, hay gracia, hay misericordia, hay tiempo para poder llegar a ese lugar maravilloso, que ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, no habrá enfermedad. Andaremos por esas calles de oro y estaremos por siempre adorándole, sirviéndole al Señor y seremos para siempre sus hijos. Ese lugar decida el que está escuchando, decida ese lugar, porque Dios todavía tiene esa puerta abierta. Abra su corazón, no coloque ese corazón como piedra. Ahora escuche, ahora puede escuchar, ahora puede ver, ahora puede sentir. Cuando se está en el infierno ya no sirve. Es ahora, es ahora. Usted decide. Vamos a hacer una oración para aquellos que todavía no han aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador y lo quieren hacer de todo corazón. Aquí no hay imposición, es de voluntad propia, así como la decisión de ir al lugar que uno quiere. Así también se hace esta oración de corazón, entendiendo de que si hace esta oración de arrepentimiento y de aceptar a Jesús en su corazón, obtendrá la vida eterna si sigue de acuerdo a lo que nos ha enseñado el Señor en esta palabra maravillosa: vivir en santidad, estar preparados y servirle a Él por sobre todas las cosas. Que el Señor los bendiga a cada uno y vamos a hacer esta oración. Jesús, repita el que está escuchando esta oración, lo va a llevar a un lugar de eterno descanso. Repítalo, no porque se vea comprometido, sino porque sabe que eso es la mejor decisión que ha hecho. Jesús, reconozco mis pecados, sé que tú moriste por mis pecados
que estuviste en esa cruz, derramaste tu sangre por mis pecados para poder darme una salvación eterna. Te pido perdones todos mis pecados y me limpies con tu sangre bendita y me anotes en ese libro de la vida para poder estar aquel día y escuchar mi nombre cuando tú me llames. Te pido que por misericordia anotes mi nombre y me puedas dar esa salvación eterna. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y entra a morar en mi corazón. Entra a morar en mi corazón y enséñame cómo vivir una vida recta delante de ti. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, no las has hecho sin tener una respuesta de Dios. Si lo has hecho de corazón y te has arrepentido de todos tus pecados, créeme que desde este momento hay fiesta en los cielos, porque tú te has arrepentido de tus pecados y has pasado de muerte a vida y tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Vive de acuerdo a lo que Dios nos enseña en la palabra para que puedas llegar a esa meta y recibir esa corona de galardón que nos espera a todos los que estamos en este camino y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Padre amado, gracias te doy por todo lo que tú en este día nos has enseñado, que tenemos, Señor, la opción de decidir hacia qué lugar iremos, a ese lugar de tormento eternamente o a ese lugar de descanso, a ese lugar de salvación de nuestra alma eternamente. Nosotros, Señor, hemos decidido de servirte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para poder llegar a ese lugar, mi Dios amado. Gracias, gracias, mi Señor, por este día de misericordia. Gracias por este día nuevamente que tú has puesto para poder, Señor, pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y poder, Señor, aquel día cuando tú nos llames, poder partir a ese lugar maravilloso, Señor, que nos espera, que nos darás ese galardón, que está nuestro nombre inscrito en ese libro de la vida. Gracias, mi Dios amado, porque nos has enseñado hoy que tenemos la oportunidad, tenemos aún la oportunidad, así como el arca que pudo, Señor, estar abierta para que pudieran entrar por gracia a esa arca. Así también hoy día está abierta esa puerta de gracia para que muchos más puedan entrar a ese lugar de reposo, a ese lugar de salvación. Muchos que hoy día a lo mejor han partido y han reconocido y han aceptado a ese Dios, a ese Jesús maravilloso, que hoy día han partido a la presencia tuya, mi Señor. Así queremos nosotros. Y si ese día, Señor, cuando acontezca ese gran momento de partir de aquí, de esta tierra, en el arrebatamiento, Señor amado, estemos, Señor, en aquella nube esperándote a ti, mi Dios amado, mi Jesús maravilloso, mi Jesús que derramaste esa sangre que nos ha redimido. Y usted, Señor bendito, ha podido hacer lo que nadie más ha podido hacer, que es dar su Hijo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, que pueda usted decirnos, entra al reposo, entra a aquel lugar que nos espera. Ayúdanos, Señor, para perseverar, para seguir adelante y para poder obtener ese galardón maravilloso y no tener que estar en ese lugar de tormento, mi Dios. Enséñanos cada día, corrígenos a través del Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón, corrige nuestra falta para que podamos llegar a ese lugar de eterno, el lugar
el hogar que anhelamos y deseamos eterno, ese lugar de moradas eternas, de moradas que, Señor Jesucristo, pronto veremos y estaremos y te veremos tu rostro. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno. Para usted sea la gloria, para usted sea la honra y para usted sea la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermana Victoria Navarrete, desde Temuco, Chile, por este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje profundo, claro, y rogamos a Dios que todas las personas sean tocadas por el Espíritu Santo y aquellos que aún sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, vengan arrepentidos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar para cerrar este maravilloso tiempo que hemos tenido en la presencia del Señor. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestra hermana Victoria Navarrete. Te pedimos que la continúes bendiciéndola y llenándola más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.